Noob Entertainment. Entretenimiento para no. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. En esta ocasión tenemos una nueva reseña y opinión de película, y para ello me acompaña nuevamente el señor Chay Alberto Rodríguez La Vega y barra Godínez. ¿Cómo estás, señor? Hola amigos, muchas gracias por estar aquí. Algo así. Muchas gracias, Lelón, qué milagroso estar por aquí, eso es lo que iba a decir. Menos mal. Y en esta ocasión toca hablar de Avatar: The Way of Water, o conocida aquí en México como El Sentido del Agua. En esta película nos remontamos a 10 años después de la anterior, con Jake Sully y Neytiri habiendo formado una familia, compuesta por sus 4 hijos: Irving, Brandon, Brian y la Jenny. y Brittany. Y todos son felices y viven en armonía hasta que los humanos, o los demonios del cielo como los llamaban, regresan al planeta de Pandora. Y esta vez es para quedarse, representando una amenaza mayor que en la primera película. Por lo que Jake junto con su familia emprenderán un viaje para escapar de los humanos que los están cazando y a la vez encontrar la fuerza en el agua para combatirlos. Algo así. Y lo digo de esta forma para no spoilerles, porque sí hay bastantes spoilers. Sí hay como muchas sorpresitas que se guarda la película. Así que hasta ahorita, señor Chay, ¿qué nos puede decir sobre la historia? Creo que las causas y las cómo se va manejando de esta historia tiene que ver con estos pequeños spoilers que puede haber, que realmente creo que se los guardaron bien en los trailers. Sí, ya vemos, creo que parte de un desarrollo de personajes de sopetón. Justo ya podemos ver cómo crecieron ¿Neytiri? Ajá, y Jake. Ya son papás, ya vemos cómo se van desarrollando en la aldea. Son jefes de clan. Exactamente, entonces ya podemos ver un poco. De hecho esta película se toma el tiempo para establecerte eso y los conflictos que puede llegar a tener un poco más adelante, ciertas decisiones que van a tomar. Pero sí, en general, y ya para no entrar en spoilers, se podría decir que es como muy parecida a la primera, pero ahora submarina. Algo así. Y es que ese podría ser uno de los problemas con esta película, que a lo mejor se pueda llegar a ver como muy repetitiva comparada con la primera. Efectivamente encuentran la manera de hacerlo un tanto distinta, en este caso con todo el tema del agua y eso. Pero por el otro lado, la película dura 3 horas, que es bastante, y sí se sienten. A nuestro parecer fue innecesariamente larga. Digo, es que se puede ver como algo bueno o algo malo, porque se toman el tiempo para explicarte muy bien todo. Y con ese planeta de Pandora que tiene mucho trasfondo y muchas cosas, tanto naturales como espirituales, pues se entiende que los aborden de esa manera, pero sí puede llegar a ser muy cansado. Y hay unas subtramas que a lo mejor podrían haberse ahorrado para acelerar un poco la película. Y que ahí ves, y que de hecho, por lo mientras en esta segunda película no llevan a nada. Como que sirven para plantearte de lo que puede venir más adelante, sin entrar en spoilers. Pero siento que en esta se sienten raras y justo brincan con la historia principal. Bueno, a mí me generaron algunas preguntas. Sí, hablando de lo que me refería hace rato, hay detalles que desde la primera hemos visto muchas cosas de estas, como digo, espirituales, ¿no? Muchos misterios respecto al planeta, que si es un ser vivo enorme y todo este rollo, que se maneja con energía. Pero hay muchas cosas que siento que abusan de ese tema para ello. De repente es como de, ay, este personaje tiene cierta conexión. O este personaje, no voy a decir quién, pero este personaje salió de la nada. ¿Por qué? Porque Eywa así lo quiso. Y es como de, ¿neta? Y te plantean como un misterio entre varios otros y no hay respuestas. Supongo yo podrá venir en una secuela, pero aquí sí se deja mucho al aire. Ahora, no es spoiler porque hace bien las imágenes y en los trailers, pero regresa el villano de la anterior película y también la manera en la que lo regresan no me parece tan buena. Brinca. Se entiende que han pasado más de 10 años, que hay avances tecnológicos y todo el rollo, pero no sé si, a mi parecer se siente un poquito forzado de cómo lo regresan. Bastante, sí, ¿no? Y de hecho, con una cierta subtrama que lo aborda. Sí. Que deja muchas preguntas. Honestamente, bueno, ahorita no se me viene a la cabeza la primera parte, pero siento que no, ni siquiera plantearon nada ahí y que se lo sacaron de la manga en esta película. De hecho, no concuerda nada con el personaje. E incluso el desarrollo que le dan en esta película, como que
contrasta mucho con la primera. Entonces tampoco le encuentro mucho sentido. Sí, no, de hecho justo, que me acordara de un punto que lo comentamos, creo que de hecho durante la película, que tiene muchísimos problemas, muchos saltos temporales, muchas elipsis, que son como los cortes que tienen en la edición. Y en cuanto al tiempo, cómo lo van narrando, siento que justo por estas subtramas y combinarlas y con estos espacios contemplativos que tienes justo con el agua y en esas escenas, se siente raro porque le dan prioridad a algunas que a lo mejor no llegan a nada, pero sí te enseñaron parte del universo de esta película, de su planeta, de las especies, de más o menos de justo de las habilidades que podrían tener unos que otros personajes. Pero en mi parecer, no sé qué piensas tú, siento que en algunos se brincan mucho, es como de repente, tarán, y con otros vemos como un poco su desarrollo y con otros ni siquiera es como al principio vamos a enseñarles y que no sé qué, a estar en el agua, ¿no? Para no entrar en spoilers. Y de repente, pues, nunca lo vimos tampoco en ciertos personajes. Por ejemplo, uno de los personajes más desperdiciados es precisamente Neytiri, que en la primera tenía mucho protagonismo. Es quien guía a Jake por todo este mundo y su transición, digamos así, de a ser un Na'vi. Pero aquí se desaparece media película y se pone un simple personaje de apoyo. Se entiende en parte porque te introducen un montón de personajes nuevos, les tratan de dar protagonismo a ellos, pero como dices, a lo mejor podrían haberse ahorrado varias escenas y haberla metido a ella. Tenemos un montón de escenas con los hijos y con Jake, pero pues con ella casi nada. Parece que está de adorno. Y aparte, para el contexto de la historia en ese momento, no tiene sentido que la hayan desaparecido. No, para nada. De hecho, sí, justo como dijiste, un personaje de apoyo, pero justo creo que es un retroceso para su personaje y para todo lo que involucra, porque sí es un personaje muy fuerte en todos los sentidos. A mí en esta película siento que se quedó como muy salvaje, a pesar de que en la primera sí era así, pero era como más, era un poquito diferente aquí. Creo que era nada más muy impulsiva, pero de una forma muy rara. Y no, siento que no concuerda justo con esta temporalidad de los personajes y de todo lo que representa. Siento que esa sabiduría de estos 10 años tendría que verse reflejada también en ella. Y ahora también siento que, respecto a lo que estabas hablando, el equilibrio de la película está mal. Porque podemos ver, no sé, 40 minutos de una escena de los personajes en el agua y 5 minutos de los villanos en otro tema, ¿no? O en otro ambiente. Entonces eso se siente muy raro. Aparte tenemos más personajes en la tribu del bosque, porque aquí son distintas tribus, que siento que también tendrían que haber tenido algo importante y también, pues ya, se olvidan de ellos por completo. De repente la película se siente que tiene un tema, luego cambian a otro y pues la razón es que van a haber más secuelas y quisieron alargar esta, digamos, trama de la guerra por más películas, pero pues fue un riesgo sin saber si va a triunfar, si se van a hacer o no. Yo creo que sí están, sobre todo en esta película se ven muy ambiciosos, justo con el futuro, como que sí se vieron muy gallitos al decir que ya era muy seguro. 5 películas. Exactamente, que como va a ser un trancazo igual que la primera. Realmente la primera, pues, siento que es considerada por todos los avances tecnológicos. Fue innovadora en ese sentido. Exactamente, entonces ya si te manejas en esa línea, ¿qué pasa en esta película? Pues puede ser innovadora porque sí juegas con el agua, con todo lo que involucra tanto en la producción como en la postproducción, pero realmente ya no es el impacto de la primera. Realmente creo que la primera, y lo puedo ver con muchas personas como contigo, con mi papá, que les encantó esa película y que me la recomendaban mucho, aunque yo no sentía como ese mucho aprecio, pero era como, bien, sí, admito que sí fue como un nuevo estilo de cine más hiperrealista, con efectos especiales, combinando la actuación normal con la captura de movimiento. Pero sí, justo esta película sí aborda parte de lo mismo, nos deja semillas más o menos, sobre todo al final, de lo que podría pasar. Pero sí, justo como lo estábamos comentando después de la película, siento que en esto, aparte de que se volvió repetitivo, siento que no se presta que se alargue realmente qué es lo que sigue. Creo que es una pregunta muy válida, porque si ya vimos esta historia relativamente 2 veces, ahora que la vamos a ver una tercera, una cuarta y una quinta, creo que no funciona así. Y vaya, hablando de nuestro protagonista, que de repente no se siente como el protagonista, siento también que tiene un gran retroceso después de haber aprendido en la primera a ser un líder. Y aquí hay muchas acciones que tiene el personaje que no tienen mucho sentido. Y no solo él, la mayoría, en especial en el tercer acto, que debería ser el más importante, la batalla final, por así decirlo, pero siento que es donde más incongruencias hay, simplemente para guiar la historia hacia un lado, pero pues no tiene ningún sentido por lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces deja muy mal a Jake, a Neytiri y a otros personajes nuevos y simplemente te dejan con cabos sueltos.
Pasando con lo visual, ¿qué nos tiene que decir Sunshine? Que es una porquería. No, ya, hablando en serio, justo creo que sí podemos ver un relativo avance en esta película. Yo sabiendo un poco en el sentido de la producción, sé que grabar en el agua, bajo el agua, cosas que tienen con agua, lo que sea que tenga agua, es una cosa complicada. E igualar ese mismo resultado del agua real con animación, con CGI, es una cosa complicadísima. Ahora añádele captura de movimiento, actuaciones, la luz, todo lo demás. Sí, es algo complicado que pues, creo que lo manejaron bastante bien. Sobre todo, como justamente lo comentamos después de la película, que creo que sí, todas esas escenas del agua están bastante bien. Tengo un problema con la forma porque siento que muchas de esas escenas no nos llevan a nada. Pero bueno, son bellas y creo que ese era el objetivo de todo este tipo de escenas. Exponerse, admirarlas y que digas wow. Sí, se nota que lo que quería James Cameron era presumir todavía más el mundo de Pandora, explorarlo y todo. Pero sí, de repente ya ver 20 escenas de un personaje contemplando el mar, los peces y así, pues como que es como de, bueno, ya, pasemos a lo siguiente, ¿no? Hoy sí, ¿a dónde vamos con esto? Hay una en específico con una de las hijas de Jake que simplemente está viendo la arena. Pero dentro de la historia tiene cierto contexto y te lo explican por qué. Ahí todavía. Pero ya otras 30 de ver peces ya ahí sí siento que es un poquito exagerado. Ahora, claro que fue todo un reto, porque no precisamente el agua fue digital. De hecho, creo que rompieron el récord que se tenía de tiempo bajo el agua en una filmación. Sí, creo que Kate Winslet. Ajá, ella creo. Creo que se echó 7 minutos. Fuera de ahí, si hay agua animada, pues se ve súper bien. Y se nota que toda la carne al asador la echaron con las escenas del agua, porque las del bosque, aparte de sentirse muy recicladas, hay ciertas escenas que no se ven del todo bien. Se nota muchísimo el CGI y al menos según yo recuerdo en la primera no se veía de esa forma, se veía todavía más real. Son pocas en el bosque, sí, pero pues si vas a presumir tus efectos especiales creo que pues debía ser un poquito parejo. Pero en sí hay escenas muy bonitas, a lo mejor no llegan a nada, pero se ve muy bien la película. Creo que todo lo que tiene que ver con el agua en esta película, de hecho, y las criaturas marinas, peces, las cosas que tienen luz bajo el agua, siento que funcionan bastante bien porque pues sí, reflejar eso en un personaje animado debe ser una cosa complicada, más el agua, más todo. Sí debió de haber sido toda una chamba de preproducción para poderla pasar a la producción y que el resultado se viera bien en la postproducción. Creo que sí estuvo muy bien planeada todo esto. Y es de agradecerse que todas las escenas bajo el agua están muy bien iluminadas. Se las ingeniaron para, o en el contexto de la historia, estar más cerca de la superficie o de una orilla de una playa, o que si están en una zona muy profunda, haya algo que ilumine. Sí. Ya sean plantas o peces. El punto es que todo se ve muy bien, excepto en la sala de Cinépolis en la que estábamos, porque el proyector estaba fallando. Se le iba ahí el brillo como si fuera iPhone. Sí, y el color se saturaba. Esperemos no tengan esa experiencia, porque fue horrible. Hasta eso tratamos de disfrutar al menos visualmente. Pasando con la música, el audio, es muy padre. Al menos el tema principal me gustó mucho, que la repiten como unas 3 veces a lo largo de la película. Y siento que está bonito. Quién sabe qué dicen, pero está bonito, porque es en idioma Navi. Pero me parece un buen tema. Y fuera de ahí, pues no destacaría tanto la música. Ayuda mucho con el ambiente, pero la siento muy parecida a la primera. Al menos eso creo. Creo que fue lo que menos puse atención en esta ocasión. Siento que no destacó mucho, pero ahí está. Yo curiosamente sí tengo como algo positivo. De hecho, bueno, a mí me tienen muy comprado varias escenas justo en varias películas que se manejan bajo la misma temática de una escena contemplativa, donde estamos viendo la luz del sol, el agua. Se prestan bastante para eso, ver al horizonte. Siempre van como acompañadas de un score como muy tranquilo, pero como que es muy inmersivo a lo que está pasando en la película. O es eso, también tienen un score o una canción que te meten todo en esa secuencia. Entonces, a mí honestamente en estas escenas, a pesar de que no llevan a ningún lado, la gran mayoría, me gustaron mucho. Creo que va con muy complementario esa música, como con coros, justo como dijiste, Navis, o nada más música instrumental. Creo que acompaña bastante bien, más los folies que llegan a tener de las criaturas, de la misma agua. Creo que acompañan muy bien. Honestamente sí, también siento que hay más o menos de lo que me podría acordar, sí, podría pensar que sobre todo en la batalla final sí son muy parecidas a la primera película. Y sí, como tal creo que no hay nada tan destacable, pero sí, para mí esas escenas sí puedo destacar un poquito más el audio porque creo que iban muy bien con lo que estábamos viendo. Ahora, a lo mejor voy a decir una tontería, pero recuerdo que la primera hay más como separación entre los idiomas.
Digo, se entiende que en una película si están en el espacio, pues Ah, ya sé que te... no van a poner 1000 idiomas extraterrestres, ¿no? Y con subtítulos nada más. Pues no, van a poner a todos hablando el mismo idioma, así sea inglés o español, ¿sabes? ¿No? Black Panther. Black Panther es un ejemplo de ello, ¿no? Porque había mucha gente hablando de eso. Tienen su idioma, pero la mayor parte de la película, incluso entre ellos, los mismos de Wakanda, pues hablan en inglés. Cuando se supone que no debería ser así. Es obvio que por algo es. Mi problema es que en la primera siento que lo manejaron bastante bien. Porque, y tenía contexto. El hecho de que pusieron una escuela para enseñarles a hablar inglés. Entonces, con los Na'vi, con los que hablaban en inglés, fue porque aprendieron ahí en esa escuela. O alguien más les enseñó. Y con los demás hablaban el idioma del pueblo. Y aquí, al principio te lo muestran. Con unos hablan en inglés porque se los enseñaron, con otros Na'vi. Pero ya después, con otras tribus, hablan puro inglés. Repito, es algo obvio por qué se hace de esta manera. Pero siento que algo padre de la primera es que esto estaba muy bien explicado o dividido en este caso. El problema es con los espectadores. Pero bueno, esto es algo más tonto y a lo mejor personal. Y ya para terminar el video y evitar hacer spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chay, ¿me hace de honor? Por supuesto que sí, Lalo. Creo que es curioso, pero hemos comentado mucho en las últimas reseñas que hemos hecho. Creo que entramos en un caso muy parecido, en el cual películas que se esforzaron en algo, se esmeraron en algo. Ahorita podemos decir que son los efectos especiales, el diseño de Pandora, de los personajes, que se preocuparon por eso para hacerlo realista. Que literalmente no pudieras ver la separación entre las personas en live action, se podría decir, y las animaciones. Pero creo que justo flaquean en la parte donde hemos dicho mucho en las últimas películas o cosas así, donde la historia la dejan muy raquítica. Justo por darle gusto a la animación, en explorar esto, llegamos a puntos comunes donde se resuelven cosas muy fáciles o no tienen sentido. O son muy convenientes. Y bueno, no sé qué pensarás tú, pero a mí en este tipo de películas sí es como... y creo que podrían haber hecho algo más si se hubieran esforzado. En especial una película de 3 horas. Exactamente. Siento que varias cosas las podrían haber alargado un poquito más para... O ya fuera desarrollo de personajes. O para cosas que se desarrollan después en la película. Porque si no te acuerdas de eso, no lo relacionas, es como... ¿Y esto qué pasó? ¿De dónde sale? O decisiones que como justamente no vamos a entrar para nada en detalles de la batalla final. Pero si se fijan bien, encontrarán un detalle muy peculiar. Que no tiene nada de sentido. No, literalmente no tiene nada que ver con lo que habíamos visto minutos antes o inclusive en toda la película. Y de hecho otros aspectos que nos lo habían desarrollado en toda la película tampoco pasan cuando aplicaron la ley de plantear algo pero no lo desarrollaron al final. Es como, ¿y entonces qué? Si no es aquí, que nos lo van a presentar en películas más adelante, cuando es como te vas a quedar como, sí es cierto, esto es de la segunda película cuando pasó. Realmente no creo que eso funcione tanto, a menos que, como lo hemos comentado, sobre todo con la de Andor, sea como un recordatorio que digan, que este personaje o esta situación o bla 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 pasó en esta película y se repitió, o cosas así, tuvieron repercusiones hasta adelante. Pero si no es así, no tienen sentido. Entonces, podría inclusive calificarla por separado. Decir que es una película muy bella, le pondría el 9.5 en efectos especiales, sí, considerando los detallitos que tienen en el bosque. Pero en cuanto a todo lo demás, ya calificándola objetivamente, yo creo que le pondría un 7.5 honestamente. Y siendo objetivos, honestamente, justo se lo he comentado al señor Lalón, yo no soy tan partidario ahorita, no he podido ver otra vez la de Avatar, la primera, pero no soy tan partidario y yo no tenía esa afición como muchos tuvieron en ese momento, sino que era como, está padre, pero igual yo creo que por esas alturas de mi vida sentí que era una película muy larga, igual muy contemplativa, que me aburrió y no le presté la suficiente atención, pero siendo que ya teniendo un poquito más de contexto actual, siendo que fallan de todas formas en la historia y no llevan a mucho y podrían haber hecho algo muchísimo mejor si tenían el agua de por medio. A mí me duele mucho porque yo sí soy fan de la primera, me gusta mucho, pero sinceramente siento que esta era una secuela innecesaria. A lo mejor no pensaría de esa manera si lo hubieran sacado antes, pero es que sí llega demasiado tarde. Y como decimos, definitivamente la historia es donde flanquea un poco. Encontrar una manera de hacer un poco distinta a pesar de repetir casi la misma historia de la primera. Pues sí, crearon mucho trasfondo de acuerdo al planeta y las especies y todo eso también.
Pero el hecho de confiarse en que van a sacar más películas, casi obligarse a sacar esas películas para terminar de contar la historia, una historia ya repetida, como dices, yo digo que en la tercera vamos a ver lo mismo, o el mismo conflicto principal, pero ¿y la cuarta y la quinta también? ¿O sí van a crear algo más? Eso es lo que conflictúa. Y el hecho de que haya tantos cabos sueltos o tantas coincidencias o conveniencias tampoco ayuda. Siento que se quisieron guiar más por los efectos visuales, precisamente. Si fue de lo que más destacaron en la primera, pues vamos a agarrarnos de ahí para pantallar también con la segunda. Pero pues la historia también es algo importante. Definitivamente. Bueno, yo pensaría que es lo más importante. Y si hay contadas, hay al menos 3 personajes que para mí no tienen sentido en la película. Y 3 detalles que para mí no tienen sentido. Y creo que esos 3 son en el final. Como digo, coincidencias, conveniencias. Se entiende que quieren llegar a un punto, pero al ver la película hasta te parece ridículo. Y eso me duele, porque, como dije, yo soy fan de la primera. Y al menos me acuerdo que cuando se anunció segunda y tercera en ese momento, yo estaba emocionado. Pero desgraciadamente llega tarde, es innecesariamente larga. Sí siento que podrían haber acortado ciertas cosas o acelerado un poquito. Y me preocupa por las secuelas. Y al menos la historia así como la dejaron, pues no siento que vaya a funcionar. Por amor a la franquicia le voy a poner un 7.5. O sea, ese punto 5 es por mi amor a la saga. Nada más. Es buena, si te gustó la primera a lo mejor vas a disfrutar esta. Pero si no te gustó, que si hay muchos a los que les parece sobrevalorada, no la recomendaría definitivamente. En especial por el tiempo, porque sí se sienten las 3 horas. Y me preocupa porque no recuerdo si dijeron que era la tercera o la cuarta, que va a durar, o se tiene material de 7 horas. Creo que es la tercera. No, creo que era 9. O creo que eran 9, 7 o 9 horas. Y van a ver cómo la reducen. Yo digo que por lo menos la tercera va a durar 5. Y sí les creo que la vayan a proyectar así. No, que la versión del director o cosas así. James Cameron sí se está viendo muy ambicioso, demasiado. Siento que ya se le fueron las cabras. Y desgraciadamente ya se está viendo, al menos hasta este momento de grabar este video, que no le va a funcionar. Pero pues, a ver, ojalá haya un milagro, porque si no, dijo que por lo menos va a cerrar la historia con la tercera. Ya cuarta y quinta, pues, se olvida. Pero en fin, hasta aquí el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video o transmisión. Hasta luego. Casi digo soy Thor Lezama por alguna sabia razón. ¿Ya tienes conflicto de identidad? ¿O qué?